Dios le bendiga. Amén. Estamos nuevamente en este lugar para poder traerle la preciosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos ahora con este nuevo tema, el objetivo de la iglesia cristiana. Hoy día queremos ver, amén, cómo nuestro Señor Jesucristo nos enseña a través de la preciosa palabra de Dios el por qué nosotros tenemos que reunirnos en una comunidad más cercana, que pueda haber un templo, que pueda haber una iglesia. Entonces, donde Dios nos dice que es necesario congregarnos. Amén. Mire lo que dice allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es importante para nosotros, hermanos, congregarnos, porque eso lo manda el Señor. Jesucristo mismo iba a la casa de Dios. Él con sus padres asistían al templo. Pues es importante congregarnos. Ahora, ¿cuáles son los objetivos particulares de la iglesia cristiana? Nosotros podemos ver uno, que es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Este es uno de los objetivos. Y esto lo vemos nosotros respaldado en el libro del Evangelio según San Juan. Allá en el capítulo 4, en el versículo 23 y 24 dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Mire lo que Jesucristo nos enseña aquí, que es importante que nosotros aprendamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cuando hablamos de espíritu, habla dando enseñanza a lo que se refiere en el nuevo nacimiento, porque cuando uno nace en el espíritu. Amén. Nosotros tenemos que nacer en el espíritu para poder entender las cosas espirituales. Ahora, Cristo nos habla de aquello. Y el otro es, dice, para que le adoremos en verdad. O sea, adoremos en espíritu y en verdad. ¿A qué verdad se refiere? A esta palabra, a la Biblia. Esa verdad es la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que adorar a Dios. Tenemos que acercarnos a Dios con entendimiento. Y lo que nos puede traer entendimiento a nuestra vida es precisamente cuando nosotros leemos, estudiamos, meditamos en esta palabra preciosa. Amén. Entonces, esto nos lleva también al libro de Colosenses. Allá en el libro de Colosenses, en el capítulo 3 también, nosotros vemos una verdad muy tremenda en la palabra del Señor. Allí en Colosenses, amén, 3:16 nos dice la palabra de Dios. A su nombre sea la gloria. Amén. Dice: y la palabra de Cristo mora en abundancia, dice, mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mire, aquí la palabra de Dios nos dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, o sea, en los creyentes. Tiene que haber abundancia de palabra en nosotros. Por eso te animamos a que tú sigas en este estudio bíblico de discipulado, de instrucciones bíblicas, que son básicas, que son fundamentales para tu nueva vida en Cristo, para una nueva vida del Evangelio. Ahora, hay que nosotros ir exhortándonos, reuniéndonos para que nosotros podamos agradar a Dios. Una de las maneras de poder agradar a Dios es que nosotros nos reunamos para poder ser impartidos, poder ser influenciados por la palabra del Señor. Amén. Y otro también tenemos, en 2 de Pedro, en el capítulo 3. Ahí en 2 de Pedro, capítulo 3, en el versículo 18, mire lo que dice: antes bien,
creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta la eternidad. Amén. Es decir, otro de los objetivos de la iglesia cristiana es impartir el conocimiento de las Sagradas Escrituras para el crecimiento en la vida de uno y también para que nosotros podamos conocer las virtudes de Cristo. Una de las cosas que el Señor nos manda es crecer en la palabra. Está como la historia del carbonero, no sé si usted la conoce. Dice que un día le preguntaron al carbonero, ¿en qué usted cree? Y el carbonero respondió, yo creo lo que cree mi iglesia. Y vuelve la otra pregunta, ¿y qué es lo que cree tu iglesia? Y él responde, la iglesia cree lo que yo creo. ¿Pero qué es lo que tú crees? Pues yo creo lo que cree mi iglesia. Y en esa forma, él no pudo dar un concepto exacto, no pudo dar, amén, una respuesta en lo que él estaba creyendo. Por eso es importante que usted, amado hermano, crezca en la palabra. Hoy en día hay una competencia, ¿quién sabe más? Entonces nosotros estamos llamados, para no ser engañados, para no ser arrastrados nuevamente, a que usted lea la palabra de Dios. Queremos animarte a través de este estudio bíblico, del discipulado, de que tú leas la bendita palabra del Señor. Y sabe también lo que dice allá en Timoteo. En Timoteo también la palabra nos habla y nos dice en el versículo 3:15, en 1 Timoteo dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mire lo que dice allí, que nos puede hacer sabio. Gloria al nombre del Señor. Y dice, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda lo que usted ve aquí es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir y útil también dice para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Mire, es el deseo de Dios, que tú seas perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, la palabra de Dios a nosotros nos va a perfeccionar cada vez que lo leamos y sobre todo cuando la ponemos en práctica. Es el deseo de Dios. Dios ya no quiere que tú camines con tus pensamientos. Dios no quiere que tú ya camines con tu manera de ser antigua. No, Dios quiere que tomes otros patrones de conducta, otros patrones de pensamiento. Y eso solamente la puedes hacer cuando tú lees, cuando tú estudias, cuando tú escudriñas la palabra de Dios, como en este momento lo estamos haciendo. Y te felicito que has tomado estos minutos para aprender la palabra de Dios. Dios está agradado de ti en este momento. Dios, mire, esta es la voluntad de Dios, que estés ahora en este momento a los pies de Jesucristo, como estuvo María y Marta escuchando la palabra de Dios. Amén. Entonces nosotros queremos llevarte a esto y también decirte, por ejemplo, mira lo que dice en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos, en el capítulo 119, en el versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y dice, con guardar tu palabra. Es decir, nosotros en el caminar de la vida nos vamos a encontrar con muchas cosas negativas. Nos vamos a encontrar con tentaciones, con situaciones muy feas. Y la palabra de Dios dice, ¿con qué nosotros podemos limpiar este camino? Este camino solamente la podemos limpiar con esta palabra, para que no tropecemos, hermano. Ya basta de haber tropezado mucho. Por ejemplo, uno de los tropiezos que hemos tenido es haber creído por años en las supersticiones, porque no conocíamos la palabra de Dios, éramos ignorantes a la palabra de Dios, había un corto conocimiento de la palabra de Dios, o de repente nada, no había nada de la palabra de Dios en nuestros corazones, por eso hacíamos cosas que no deberíamos haber hecho. Hoy Dios nos dice, hijo, no puedes tropezar más, no puedes ignorar muchas cosas, porque esto te puede llevar al fracaso. Hermanos, cuántas lágrimas, cuánto sufrimiento
hemos podido evitar por no haber cumplido la palabra de Dios. Y más allá por no haber sabido de esta bendita palabra de Dios. Quién sabe, tuviste la oportunidad, pero lo desechaste. Yo lo deseché un tiempo. Pero bendito sea Dios, que Dios es misericordioso, Dios es bueno. Ahora nos rescata y ahora nos dice: hijo, no quiero que tropieces, pero tienes que saber la palabra de Dios. Tienes que entenderla, tienes que comprenderla, para que así tú puedas amar más a Dios y puedas obedecerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Ahora también, otro de los objetivos de la iglesia cristiana es que nosotros tenemos que propagar el Evangelio de Jesucristo. Mire lo que dice en Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Dios quiere que tú y yo vayamos y prediquemos el Evangelio. El Evangelio, las buenas nuevas. Hay mucha gente que sufre, hermano. Hay mucha gente que está en la bancarrota, está resignado al sufrimiento, a muchas cosas horribles, sobre todo aquí en este país del Japón, en la cual nosotros vivimos ya por años, y vemos cómo la gente se afana, se desespera por querer salir adelante, tanto materialmente como espiritualmente, pero ajenos a las cosas de Dios, que están más amando a los deleites de este mundo, apartados de las cosas de Dios, y realmente esto le ha llevado a un fracaso. Hay un vacío grande, la gente no sabe qué hacer. Pero qué lindo es Dios que nosotros, cumpliendo esta gran misión, hermano, podemos enseñar la palabra de Dios, y tú mismo en este momento te estás capacitando para que enseñes a otro. Miren lo que dice en Hechos capítulo 1, versículo 8 también. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ve? Y me seréis testigo. Quiero resaltar esa parte: y me seréis testigo. Dice: en Samaria, en Judea y hasta en lo último de la tierra. Es decir, el deseo de Dios, el anhelo de Dios profundo es que nosotros enseñemos la palabra de Dios. Por eso, hermano, recibe esta palabra. Un día yo también estuve sentadito, estuve quietito, escuchando la palabra de Dios. También el que te habla fue un seguidor de la banca. Yo no conocía dónde estaba Mateo ni Apocalipsis, no sabía. Pero mire, Dios nos ha ido enseñando, y esto te animo, te motivo, para que tú también sigas aprendiendo de la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora bien, hermano, queremos también, por último, ya terminando este tema, animarte a que no faltes a la casa de Dios. Es muy importante que como cristiano resaltar este tema de asistir con regularidad a la casa de Dios. Eso te va a ayudar para que tú tengas muchas bendiciones. Y este debe ser tu firme propósito: no faltar a la casa de Dios. ¿Sabe por qué? Mire lo que dice en el Salmo 122. En el Salmo 122, la Biblia nos enseña una cosa muy linda, y te la voy a leer. Mire lo que dice en el Salmo 122, amén, en el versículo 1. Dice: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Es decir, el ir a la casa de Dios te produce gozo. El ir a la casa de Dios te produce alegría. Te produce una cosa tan tremenda, tan preciosa, que solamente Dios te la puede dar en su casa. Mira, el templo es como un lugar de cita para Dios y con su pueblo. Es decir, es un lugar muy especial. Dios está en todas partes, por supuesto. Está en tu apartamento, en tu apato, está en la calle, está donde tú vayas, Él está allí. Pero un lugar especial, el lugar de cita entre Dios y su pueblo, es su casa. Por eso Él dijo: es mi casa de oración, esa es mi casa donde yo lo bendigo. Por eso Dios nos quiere reunidos, hermano, y ir alegres a la casa de Dios. No vayamos con carga, es decir, con molestias,
sino que mira, por ejemplo, ya va a venir el culto, ya va a venir la reunión y tú puedes decir, qué lindo, se aproxima ir a la casa de Dios y te pones contento, alegre, como que vas a recibir el salario. Amén. Te has puesto a pensar que cuando ya se acerca el día de recibir el curio, el salario, el sueldo, uno se alegra, ¿verdad? Así, mucho más que eso. Una buena noticia es la palabra de Dios. Ir con esa disposición, con esa buena motivación, y tú vas a tener una bendición bien grande, hermano, hermana. Es importante que vayas con alegría a la casa de Dios. El salmista dice, yo me alegré, decía, con los que van a la casa de Dios. A su nombre sea la gloria. Ahora, mire lo que dice también allá en el capítulo 16 y versículo 11 en el libro de los Salmos. Mire lo que dice también, algo muy interesante. Dice, me mostrarás la senda de la vida, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¡Qué tremendo! Dice que en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿En qué presencia estaba hablando aquí el salmista? Al altar, en los atrios de Jehová, en el templo, en la casa de Dios. Allá hay plenitud de gozo, hermano, hermana. Es importante que tú vayas y puedas ver que en Cristo, en su casa de oración, hay plenitud de gozo. Y más allá, más adelante, ¿sabe lo que dice en el Salmos 84? Amén. En el versículo 1, en el versículo 2 también dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, dice, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Es decir, hermano, para ir terminando ya, Dios nos habla que es bienaventurado. Es una dicha, es una felicidad inmensa el ir a la casa de Dios. Ahí Dios envía bendición y vida eterna. Ahí es el lugar donde Dios, aleluya, es digno de ser alabado más y más. En medio de nuestros hermanos, en medio de la congregación. Amén. Dice que los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán. Es decir, uno no debe cansarse en ir a la casa de Dios, porque si tú te cansas, te aburres en ir a la casa de Dios, mi pregunta es, como que Dios te la pregunta, ¿cómo entonces queremos ir al cielo? ¿Cómo queremos habitar allá con Dios? Dice en la Biblia, en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, que allá en el cielo todos les cantan y le adoran. Entonces la casa de Dios también es una manera que nos preparamos para el cielo y poder adorar, poder alabarle. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, cuando tú también vas a la casa de Dios, vas a disfrutar también de la alegría de los hermanos. Hay una linda motivación cuando uno ve a los hermanos. ¿Sabe lo que dice en el Salmos 133:1? Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es bien bueno, es bien delicioso, es bien precioso habitar los hermanos. Dice juntos y en armonía. No dice separados, cada uno en su zapato. No, dice juntos. Es bueno cantar salmos, es bueno adorar a Dios, y tú te vas ahí, hermano, le adoras a Dios con toda tu alma, a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones, y nuestro Dios que está en los cielos empieza a mirarnos y empieza ahí a observarnos cómo su pueblo le está adorando, le está alabando. Es importante, hermano, que usted vaya a la casa de Dios. Y también, hermano, cuando usted va a la casa de Dios, usted va a recibir una edificación. Porque ¿sabe lo que dice en Efesios capítulo 5? En el versículo 19, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Qué lindo, hermano. Uno se edifica. Cuando usted va a la casa de Dios, usted es edificado. Cuando usted va a la casa de Dios, usted es transformado, es limpiado, es purificado, es bendecido en todo aspecto, hermano.
Cuando usted va a la casa de Dios con ese deseo de agradar a Dios, usted entra a la iglesia y no sale igual, hermano. Usted sale bendecido, se lo digo. Porque la iglesia de Dios es una bendición ir allá. Usted ha visto que a veces en los dioses paganos la gente se siente satisfecha cuando va a un templo, o a veces porque respira algo y se siente contento porque entró, dice, a ese lugar sagrado. Pero nosotros, hermano, más que un lugar sagrado de esos templos, es el templo, es la casa de Dios. Uno se siente bendecido, hermano. Entonces nosotros tenemos que demostrar aún lo contrario. Uno tiene que ir contento y salir contento, porque Dios ha estado allí, de una manera muy especial. Amén, hermanos. Y también usted se edifica con la palabra, porque no solamente le va a cantar a Dios, sino que también usted va a recibir la bendita palabra de Dios, el mensaje de Dios que Dios ha preparado, amén, en el corazón de su siervo, del pastor, del líder, que va a impartir el conocimiento de la palabra. Usted se alimenta. ¿Sabe lo que dijo Jesús en Mateo 4:4? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es importante que usted sea alimentado, hermano, así como se alimenta. Amén. El cuerpo alimenta su cuerpo con arroz, con esa rica comida, ¿verdad? De lo que usted sabe preparar o le preparan. Hermano, también hay que alimentar el alma, el espíritu. ¿Y cómo se alimenta el alma? Escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y por último también, hermano, que cuando uno asiste a la casa de Dios, cuando uno asiste al templo, dice la palabra de Dios allá en el libro de Isaías, en el capítulo 56, amén, en el capítulo 56, en el versículo, amén, 7, dice la palabra de Dios, 56:7, dice, y yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, dice, será llamada casa de oración para todos los pueblos. Es decir, el deseo de Dios es llevar a su pueblo al altar, a su casa. ¿Para qué? Dice, y los recrearé. Allá en Zacarías dice, todas las familias, en el capítulo 14, todas las familias que subieren, dice, al templo de Jerusalén, dice, yo les enviaré lluvia de bendición. Muy importante, hermano, y termino con esto. Si tú asistes a la casa de Dios, es un lugar muy, pero muy ambientable. Es un lugar preciso, precioso, donde tú te sientas en libertad para adorar a Dios. Porque muchas veces, hermano, no podemos ofrecer una verdadera adoración con libertad cuando, por ejemplo, estamos en un trabajo, estamos en la casa, estamos en lugares donde estamos cumpliendo ciertas funciones. Uno no puede adorar a Dios, pero en la casa de Dios, en el templo, uno puede levantar sus manos, uno puede hasta llorar, sentir la presencia de Dios, uno puede hasta saltar, gritar si es posible, diciendo, Jesús, yo te amo, te adoro. Es muy importante, aleluya, que yo esté aquí, Señor, mira, yo te necesito, yo te exalto, Señor, estoy contento de estar aquí. Oh, Señor, yo estoy triste, tengo problemas, me duele, tengo enfermedad, pero a pesar de todo he venido y yo te adoro, Señor. ¿Usted sabe cómo se va a poner el Padre Celestial? ¿Cómo se va a poner nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo se va a poner el Espíritu Santo? Cuando ve a esa persona que a pesar de todo lo ama y lo busca. Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás añadido será. Esperamos que haya sido de bendición para su vida este programa. Si aún no ha aceptado a Jesús como su Salvador en su vida, le invitamos a que haga esta oración. Señor Jesús, te acepto hoy en mi vida. Sé que moriste en la cruz por mis pecados, pero que resucitaste al tercer día. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesús a morir por mis pecados. Ahora soy salvo en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora que ha hecho esta oración, le invitamos a que se congregue con nosotros en Itabashi-ku, Sakurawa 3-26-6, Tokio, Japón. Si necesita oración, llámenos al 080-3732-0101
6461 o al 090 8048 6058. Le esperamos. Que Dios le bendiga.